Bien, buenos días una vez más. Contento por estar aquí. Tercera vez que nos reunimos después de la apertura. Es bueno estar en esta casa. Dios en su misericordia nos permite hacerlo y también damos gracias porque ya estamos recibiendo visitas íntimas que tanto amamos. Vamos a seguir invitando visitas para este tiempo y también para el tiempo de las 11, hasta que así recuperemos todo aquello que estaban viniendo poco a poco. Quedan todavía 4 o 5 sillas vacías, que quiere decir que podemos seguir invitando. De lo que estaba supuesto venir a esta hora, solo faltó una persona, que fue mi nieto. Tenía ya un compromiso pendiente, pero ya para el próximo domingo yo espero que esté aquí con nosotros. Sí, también algunas visitas más para el domingo que viene. Bueno, mis hermanos, yo quiero leer una vez más en Romanos 12, un solo versículo, el versículo 2. Vamos a estar trabajando durante todo este tiempo de este sermón en los versículos 1 y 2, básicamente. Vamos a andar a otros lugares de la Biblia, pero solo vamos a concentrarnos en esos 2 versículos y que sea así Dios que nos ayude. Romanos 12, por favor, vamos juntos allí. Y vamos a leer solo el versículo 2 y vamos a orar de nuevo para que Dios sea el que nos auxilie durante este tiempo que vamos a estar en la predicación de su palabra. Y no os adaptéis, no conforméis a este mundo, no nos transformemos, no nos moldeemos a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar. Oh Señor, no encontramos ninguna manera de poder verificar tu verdad si no conocemos tu verdad, Señor. Por eso en esta mañana, atendiendo a que nosotros somos tan débiles y que nos desviamos fácilmente en pensamiento, obra y omisión, que tú hoy, Padre Santo, como produce el querer como el hacer, tú nos permites estar concentrados escuchando tu voz. Necesitamos que nos hable, Señor, que penetre a lo más profundo de nuestro ser y que tú nos cambies con tu palabra, porque queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mejores hijos tuyos. Queremos nosotros representar mejor el linaje, ese linaje que somos, escogido tuyo para poder proclamar tus verdades. Queremos conocer tu verdad. Transfórmanos y ayúdanos, Señor. Del predicador, tú sabes sus debilidades, quítale toda esa debilidad en el sentido de quitarle en el medio y úsalo grandemente en esta mañana para que tu palabra sea predicada como tú quieres, para que llegue como tú quieres y que tu mensaje sea entendido tal como tú quieres. Una vez más, Señor, gracias por tenernos aquí. Rogamos por tu misericordia para que nos alimente con tu palabra, porque tu palabra es verdad, con esa somos santificados en el nombre de Cristo. Amén y amén. Para que la persona cambie, su corazón debe ser cambiado. Su corazón debe ser transformado. Y la clave de esa transformación es la voluntad de Dios. De ahí el título de mi sermón de esta mañana, la clave de la transformación, 2 puntos, la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que en los primeros 2 capítulos solo contienen, o de manera básica contienen, lo que es la información en detalle de la creación. La información en detalle de todo lo que Dios creó, incluyendo el hombre y la mujer. Nos damos cuenta que todo iba muy bien en esos 2 capítulos.
Todo iba muy bien entre Dios y lo creado. De hecho, en Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios vio todo lo que había creado, dijo, wow, qué bueno, es bueno en gran manera. Él se maravilló al ver lo que había creado, dijo, todo lo que he creado es bueno y en gran manera. Y repito, incluyendo al hombre y a la mujer. Pero tan temprano como el capítulo 13 de Génesis, el hombre junto a su mujer caen en pecado y esto distorsiona todo. Todo. De pronto la relación de Adán con Dios se interrumpe. Ya la comunión entre Dios y Adán no es más. De pronto la relación entre Adán y Eva se estropea. Ya para Adán, como él lo dice en el capítulo 2, versículo 23, ya para Adán Eva no es hueso de sus huesos, carne de su carne, sino que ya en el capítulo 3, versículo 12, él le llama a la mujer que tú me diste, en forma despectiva. Ya la mujer no se gozará en dar a luz, sino que lo dará con muchos dolores. La armonía en toda la tierra se afecta y aún más la tierra queda maldita, produciendo todo tipo de maleza. De hecho, ustedes saben que este país está atravesando por una sequía profunda a causa del pecado. Llega de repente el remordimiento. De repente llega el odio. Y hermano, como bien ha dicho un hermano mío, pastor, que yo estimo mucho, en el corazón no pueden cohabitar el resentimiento y el gozo, porque uno mata al otro. ¿Ustedes entendieron eso? Si tú hoy no tienes gozo, búscale la razón en tu resentimiento. Y si tiene gozo es porque tu corazón goza de no tener ningún tipo de resentimiento. ¿Cuál es mi exhortación? Busca la gracia de Dios para que los resentimientos desaparezcan. Amado hermano, o estamos gozosos o estamos resentidos. Así que de pronto el resentimiento dio al traste con el gozo que vivían estas personas en el paraíso. ¿Y qué sucedió? El corazón del hombre a causa del pecado sufre una transformación drástica hasta el punto de que Adán se esconde de Dios. Le tiene vergüenza. Hasta el punto que los deseos de Eva quedan bajo el dominio total de su esposo Adán. Hasta el punto que el trabajo viene a ser algo difícil y el odio fue tal que Caín mató a su hermano. Aparece la amargura, aparece el odio, aparece el homicidio y todo lo demás. Wow, hermanos, el corazón del hombre se corrompió. Quedó en tan mala condición por el pecado que cuando Dios, dice Moisés en Génesis 6:5, cuando Dios echa un vistazo a la tierra, lo que encuentra es mucha maldad del hombre. Y cuando mira el hombre su interior, encontró en su corazón que todas sus intenciones eran siempre de hacer el mal. Wow, hermano, ese eres tú y ese soy yo. Y el salmista en el Salmo 14, el Salmo 53, dice que el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Y sabe qué encontró Dios, hermano? Versículo 3, encontró que todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pastor, pero eso fue en el Viejo Testamento, pero el apóstol Pablo citando esos salmos en Romanos 10, a partir del versículo 3 dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo su lengua, con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Si tú crees que eso no te describe a ti o me describe a mí, está lejos de lo que es la realidad. Mis amados hermanos, Dios en su palabra nos presenta un hombre repleto de maldad. De hecho, de continuo su pensamiento siempre es hacer el mal. Un hombre que tiene serios problemas espirituales, problemas originados por el pecado, es decir, que el problema del hombre es el pecado, y escucha ahora, el problema del pecado es el corazón. Repito esto. El problema del hombre es el pecado. El problema del pecado es el corazón. Y así como el pecado transformó para mal el corazón del hombre y necesita ser recuperado, lo único que puede revertir ese mal, lo único que puede rescatar y restaurar el corazón del pecador es la gracia de Dios. Es lo único. Y esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Esto es, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo nos redime por gracia. Y como bien ha dicho alguien, esta gracia debía incluir rescate debido a que no podíamos escapar de nosotros mismos. Esta gracia redentora a través de nuestro Señor Jesucristo necesita tener rescate porque nosotros no podemos rescatarnos de nosotros mismos. Pero esta gracia redentora también necesita restauración porque nosotros no tenemos el poder de transformarnos a nosotros mismos. Y esa transformación no es más que el cambio progresivo que experimenta nuestro corazón, recobrando así poco a poco la imagen de Dios triturada, corrompida en la caída. Esa transformación es paso a paso. Es el recobrar la imagen de Dios en nosotros. Una imagen, repito, que quedó distorsionada por causa del pecado. ¿Y cuál es el alcance de esa transformación? Dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13, que somos transformados hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro. Ahora escuche, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de transformación. La plenitud de Cristo. Es decir, mis amados hermanos, que todo creyente desde el momento de su redención debe comenzar a experimentar un cambio espiritual interno. Comienza a experimentar un crecimiento espiritual y si no es así, nunca ha sido redimido. ¿Escuchaste eso? Si tú en tu vida cristiana no ves un crecimiento espiritual continuo y sostenido, es porque tú nunca has sido redimido. Porque la redención incluye un rescate de ti mismo y una restauración de tu corazón. Crecer es transformarse. Transformarse es santificarse. Santificarse es mantenerse lejos del pecado. El mantenerse lejos del pecado es un espíritu fortalecido en Cristo Jesús. Wow. Me encanta y lo voy a repetir de nuevo. Crecer es transformarse. Transformarse es santificarse. Santificarse es apartarse del pecado. Y el apartarse del pecado es estar fortalecido en Cristo Jesús. En términos absolutos, amados hermanos, todo eso solo es posible a través de una clave de transformación que hace el Espíritu Santo y lo hace por medio de la voluntad de Dios, su voluntad revelada. Esa que tú tienes en las manos, esa misma. Y es precisamente de lo que quiero hablar con ustedes en esta hermosa mañana, hermanos amados, la verdad revelada
como esa clave, como la única manera de transformar, escucha bien, tu corazón. No hay otra manera de transformar tu corazón que no sea por medio de la palabra. Así que le pido una vez más que vayamos a Romanos capítulo 12 y vamos a comenzar por ese versículo 1 tan poderoso. Hermanos, en ese versículo 1, en una palabra, Pablo resume los 11 capítulos anteriores. Y le voy a decir cuál es la palabra. Él dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál misericordia? Esa misericordia que Dios ha desplegado y ha revelado en los primeros 11 versículos de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos. ¿Tú quieres saber de la misericordia de Dios? Anda a Romanos 1 y llega hasta el 11. Léetelo con conciencia. Incluso mira cómo termina el capítulo 11 que dice, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, no el mío, yo no puedo presentar el tuyo, es tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Son tres cosas. El sacrificio, que sea un sacrificio activo y que sea santo, que es vuestro culto racional, pero primero debe ser aceptable por Dios. Y Dios no acepta cualquier cosa. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, ¿cómo? Mediante la renovación de vuestra mente, para que entonces verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dos cosas, dice Pablo aquí, mis amados hermanos. En primer lugar, en vista de las misericordias de Dios desplegada, os ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, un culto racional. Y lo segundo es, no se moldeen a este mundo, no se dejen moldear, sino transformados. Y aquí está la palabra, transformación. Transformaos. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestra mente. ¿Con qué? Con la voluntad de Dios. ¿Ven la clave, mis hermanos? Evitar ser moldeado por las influencias de este mundo. En otras palabras, no te dejes arrastrar por las mieles venenosas del mundo. Y déjeme decirle algo, hermano. Dejarse seducir e influenciar del mundo es algo demasiado fácil. Es demasiado sencillo. Porque el mundo es engañador. Y la palabra engañador encierra con facilidad soy engañado. ¿O no es así? Tú no te ves muchas veces bailando al son de la música de este mundo. Y yo diría la mayoría de las veces. Y Pablo dice, no se dejen, no se adapten a este mundo, más bien renueven su mente, renuévenla con la voluntad de Dios. En otras palabras, si tú quieres cambiar lo que hay en tu corazón, aquello que hace que tú seas un hombre malo, una mujer mala, aquello que hace que Dios no te acepte en tu presencia, si tú quieres cambiar lo que hay en ese corazón, comienza renovando tu mente para que se afecte toda tu alma. ¿Ven la idea? Dice Hendrickson, un comentarista muy famoso, un hombre muy serio, lo que se requiere es una transformación, un cambio interior.
la renovación de la mente, es decir, no solo el órgano del pensamiento y el raciocinio, sino la disposición interna, mejor dicho, aún la disposición del corazón, del ser interior. Eso es lo que debe ser cambiado. Eso es lo que necesita ser cambiado, hermano. Y ese cambio sugiere entonces un modelo comparativo. Y adivinen quién es ese modelo comparativo. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Yo diría amén. Hermano, si tú no ves a Cristo como tu modelo, debe tener razones más que suficientes para decir que tú no eres cristiano. Si Cristo no es tu modelo a seguir, si no es donde tú tienes la vista cada día, cada instante, a cada momento, si tú no anhelas ser como Cristo, hermano, verifica tu confesión de fe, porque posiblemente tú no has sido rescatado. Y mucho menos no está en el proceso de restauración. Porque un hijo de Dios que está en el proceso de restauración anhela ser como Cristo. Y una cosa interesante, amados hermanos, todo aquel que ha sido rescatado y está en el proceso de restauración, al final será restaurado completamente. Dice Pablo en Filipenses 1:6 que él está persuadido que aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta que Cristo venga. Wow. Ese es un versículo muy consolador y esperanzador. Que a pesar de ti, la obra que Él comenzó la va a concluir y tiene límites. Cuando Cristo venga, habrá concluido esa obra. Hermanos amados, cuando Pablo asegura ese perfeccionamiento, lo que está diciendo, que esa obra de transformación la inicia el Señor. Y Él es el responsable de llevar a cabo su perfección, completo. Por eso es que nuestro texto dice aceptable, perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Y su voluntad es que seamos perfeccionados en nuestros corazones hasta que Cristo venga. El mismo Señor perfeccionará esa su obra, de tal forma que cuando Cristo vuelva por segunda vez esté perfectamente completada. Y es ese proceso de transformación, escuchen bien que voy a introducir un término nuevo, ese proceso de transformación, ese proceso de cambio, ese proceso de perfeccionamiento, a ese proceso la Biblia le llama santificación y nosotros agregamos en teología santificación progresiva. Es progresiva porque se va dando en el corazón del hombre progresivamente hasta conformarlo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Yo espero que estén anotando al margen. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, no velado por el pecado, por la maldad, por la esclavitud, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Escuchen bien, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como el Señor en el Espíritu. El Espíritu Santo está haciendo en ti una obra que debe ser evidente en ti y que se debe reflejar por tu testimonio. Tú estás siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Pastor, yo no lo veo. Ruega a Dios que te permita ver las maravillas del proceso de santificación, de transformación. Hermanos, ven. ¿Dónde está la meta una vez más? En Cristo. Ser formado a la imagen de Cristo. De hecho, para eso nosotros fuimos llamados a salvación.
Romanos 8:28, conocemos, sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, según el propósito de su llamado, porque lo que de antemano Él conoció, a eso predestinó, y a lo que predestinó Él llamó para formarlo a la imagen de su Hijo, siendo su Hijo el primogénito entre todos los hijos y nosotros sus hermanos. Eso es grandioso, hermano. Eso debe ser motivo de gozo perenne, pero también de compromiso al enfocarnos en ese Cristo que es la meta de nuestra transformación. Y hermanos, ¿saben qué? La manera excelente o la manera por excelencia de estar transformado, de esa transformación, de ese perfeccionamiento, es una vez más la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. En ese sentido, dice el profesor y escritor cristiano Jerry Bridge, si vamos a crecer en semejanza de Cristo a través de estar expuesto a la palabra de Dios, una de las cosas que debemos hacer, escucha bien, es desarrollar convicciones basadas en la Biblia. Si tú vas a crecer espiritualmente, si tú vas a estar siendo transformado con la palabra de Dios, de allí tú debes desarrollar convicciones que emanen de esa palabra de Dios. Y escucha bien ahora, mi amado hermano. Y esas convicciones basadas en la Biblia nos van a ir acercando más y más a la santidad de Cristo, y al mismo tiempo nos vas a ir alejando más y más del pecado. A medida que tú conoces más de la santidad y preciosura de tu Señor Jesucristo, en esa misma medida te va alejando de la maldad de este mundo, del pecado. Llegará un momento que hay un debate interno entre la maldad y el bien, pero nosotros entendemos que esa guerra ya se ganó. Al fin y al cabo, hermano, tú serás perfecto, porque tendrás la imagen de Cristo en ti. Eso quiere decir, la imagen de Dios en ti se va a recuperar tal como la tenía Adán, y diría mejor, porque Adán tenía la posibilidad de pecar, pero cuando tú seas glorificado, tú no tendrás la posibilidad de pecar jamás. O sea, la mancha que opaca la imagen de Dios en ti no va a existir. Gloria a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, esa transformación, ese perfeccionamiento es una obra sinergística. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es una obra del Espíritu Santo, pero en ti. Es el Espíritu Santo que produce esa transformación en ti. Pero es en ti que la hace, no la hace en el vacío. ¿Sabe qué? Aunque tú quieras ser transformado, si el Espíritu Santo no lo hace, tú no vas a ser transformado. Ahora, si tú fuiste escogido para salvación y Cristo Jesús te compró con precio de su sangre, te redimió, ya tú fuiste rescatado de ti mismo, y a pesar de ti, el Señor dice que te va a restaurar. O sea, que lo indispensable en esta sinergia no eres tú, sino el Espíritu Santo de Dios. Porque incluso hay muchos que quisieran ser santificados. De hecho, quizá yo mismo. Yo quisiera ser más santo que lo que soy hoy. Pero no depende tanto de mí, depende del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe que sí depende de mí? Que yo me exponga a los medios que el Espíritu Santo utiliza para que yo sea transformado, y esa es la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes notan mi emoción al hablar de esto. Yo no sé si ustedes notan lo penetrante internamente lo que es el corazón, y ruégale a Dios que si tú no estás sintiendo eso ahora, Él te dé ese sentir, de que tú puedas percibir el peso de estas palabras en tu alma y produzca en ti un deseo inmenso de ser transformado.
Así que mis amados hermanos, el ser transformado, cambiado, es ser perfeccionado, es ser santificado, es crecer espiritualmente, y ese crecer espiritualmente menos pecado, más santidad, más pureza. Eso lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra, pero al mismo tiempo tú y yo debemos desarrollar por medio de esa misma palabra convicciones basadas en la Biblia, lo que nos llevará a ser realmente una nueva criatura en Cristo, o dicho de otra palabra, a vivir una vida cristocéntrica. Que dice Pablo, él estima todo como basura por conocer a Cristo. Nada se compara en conocer a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice, el que quiere gloriarse, que se gloríe en que me conoce. Wow. ¿De qué tamaño es tu gloria? Del tamaño de tu conocimiento de Dios. Ahora bien, en esa transformación, ¿qué es lo que sucede realmente? Y esta es una pregunta importantísima, porque sabemos que la transformación es en el corazón. Repito, no es el corazón que bombea sangre, en el alma, en nuestro ser interior, en donde está el asiento de mi personalidad. La transformación sabemos que es en el corazón. Pero ¿qué es lo que realmente sucede internamente? Una vez más vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a ir y leer de nuevo el versículo 2. Y dice allí Pablo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Noten que el apóstol Pablo considera dos alternativas. Y hermano, escucha bien, amigo que nos ven o nos escuchan. Tú estás influenciado por una de estas dos cosas. Y no te digo de las dos cosas como cristiano, porque el cristiano tiene que andar de una sola manera y no de dos maneras. Repito. Tú estás siendo influenciado, de hecho viviendo, moldeado a una de estas dos cosas. Pablo ya señala dos alternativas. Él dice, adaptarse o moldearse al mundo, una, o transformarse por la palabra de Dios. Es decir, que tus patrones morales, hermano, y yo quiero que tú escuches esto y lo tomes muy en serio y por favor lo tome personal. Tus valores morales, tu crecimiento espiritual estarán determinados por tus convicciones provenientes o del mundo o de la palabra de Dios. Tú tienes tus convicciones, nadie vive sin convicciones. Ahora, tú estás siendo moldeado acorde a tus convicciones y esas convicciones vienen de dos lados. Únicamente, o del mundo o de la palabra de Dios. Hermano, por favor, y te digo esto porque hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra. No te dejes engañar por el mundo. El mundo te dice que no hay nada bueno ni malo, que todo es relativo. El mundo te dice que no hay nada agrio ni dulce, sino que eso va a depender del paladar. De hecho, hay un famoso filósofo que dice que nada es bonito ni feo, que todo va a depender del color del cristal con que se mire. Y yo le digo que no, hermano. No, 1000 veces no. Hay una verdad absoluta y esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y quiero decirte algo más. La palabra de Dios no solo es absoluta, sino que es pertinente y es una palabra que nunca dejará de pasar. Quiere decir que está vigente todavía. Cuando a ti te digan que la Biblia es un libro obsoleto, díganle que no. El Señor Jesucristo mismo aseguró y confirmó que aunque se destruyan los cielos y la tierra, la palabra de Dios no dejará de ser cumplida. Nunca pasará. ¿Sabe qué está diciendo eso, hermano? Que yo tengo la esperanza de seguir estudiando la Biblia en el cielo. Y yo tengo la certeza
de que cada palabra escrita ahí se va a cumplir. Hay una verdad absoluta. La relatividad solamente existe en la teoría de Einstein. Pero tú eres absolutamente humano o no lo eres. Tú eres absolutamente bueno o no lo eres. Las cosas son blancas o negras. La palabra de Dios dice, aquel que cree en Cristo ya es salvo. El que no cree ya ha sido condenado, y eso es absoluto. O tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y quiero enfatizar lo siguiente, mis hermanos. Los patrones morales tuyos, como tú vivas, como tú te comportes, lo de tu familia, lo de tus relacionados, estarán determinados por las convicciones. Van a estar basadas en el mundo o en la palabra de Dios. Y estoy haciendo énfasis porque quiero decirte, ojo, mucho ojo. Ojo, escucha lo que dice el salmista. El Salmo 1, que lo conocemos muy bien. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Ustedes ven los dos tipos de personas? Aquellos que no andan en compañía del impío, aquellos que no se sientan en las sillas de los escarnecedores, aquellos que lo que no viven es criticando y llevándose el mundo por delante, sino y hay otros que son los que se deleitan en la ley del Señor de día y de noche. ¿Cuáles son los que van a ser como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae? Lo que se sientan con silla de escarnecedores y los que andan en ese camino, o aquellos que se deleitan en la ley del Señor día y noche. ¿Y sabe qué significa ese deleite? Que tú te comes la Biblia, que tú lees la Biblia, que tú meditas la Biblia y que tú vives según la Biblia. A propósito, mi amado hermano, permíteme hacerte una pregunta importantísima. Y por favor, sé honesto contigo mismo. ¿Qué tiempo invierte en exponerte a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo tú inviertes leyendo la palabra, escuchando la palabra, orando la palabra, meditando la palabra, haciendo devocionales? Y aún más, ¿qué tiempo inviertes meditando en eso que tú escuchas? Y además, añado, meditando en eso que tú escuchas, en busca de aplicar lo que tú escuchas a tu vida. ¿Qué tiempo tú inviertes? Te voy a decir un secreto. En la misma medida que tú inviertes tiempo a exponerte la palabra de Dios en los diferentes medios, es en esa misma medida que tú serás transformado. ¿No entendió? Si soy transformado en mi corazón por la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios, por la palabra de Dios, entonces mi transformación está directamente proporcional a la calidad de mi exposición a la palabra de Dios. Mientras más te ducha, más mojado está. Mientras más tomas sol, más bronceado te verás. Mientras más tú te expones a la palabra de Dios, eso va a repercutir en tu transformación. De ahí la petición del apóstol Pablo. No te conformes. Hermano, tú estás conmigo. No te conformes, no te moldees a este mundo. No siga involucrado tanto en las cosas de este mundo. De momento te va a acostumbrar y va a ser un títere del mundo. Hermano, tristemente hoy hay muchos creyentes que están bailando al son del mundo.
Hay muchas iglesias que hace tiempo dejaron de ser iglesias devotas al Señor y hoy son devotas al hombre y a sus deseos. Utilizan el nombre de Dios como un formalismo, no como una convicción. Utilizan la palabra de Dios como un comodín para llegar al humanismo. Por eso Pablo dice, ser renovado mediante el entendimiento, mediante la mente, que tus convicciones sean las que guíen tus pasos. Y que tus convicciones sean aquellas que emanen de la Biblia. Que tú seas guiado por la voluntad perfecta de Dios. Para que entonces pueda verificar esa voluntad de Dios que es aceptable y que es perfecta. Hermanos, como decía en la oración inicial, no hay manera que tú puedas verificar si tú estás andando en la voluntad de Dios si no la conoces. No hay manera de tú verificar cuál es la voluntad de Dios si no la conoces. Es conociendo la voluntad de Dios que tu corazón será transformado y tú así serás equipado cada día más para verificar si lo que tú estás viendo, haciendo, pensando o dejando de ser es la voluntad de Dios. Nadie podrá verificar la voluntad de Dios si no la conoce. Quiero que te quede eso en tu mente. Y si te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios y quieres una respuesta sencilla y fácil, esta es la voluntad de Dios. Pero eso es mucho. Comienza temprano. Comienza temprano. Que el que inspiró a los hombres que escribieron esto es el Espíritu Santo y es la misma persona que mora en ti. Y te va a ayudar a leerla y a entenderla y a clarificar tu mente al mismo tiempo que va transformando tu corazón a medida que la lee y la entiende. ¿Y sabe qué? Que esa es la perfección que dice el apóstol Pablo, que está convencido. Tú vas siendo transformado y perfeccionado hasta que Cristo venga. Yo no te digo que vas a conocer la Biblia de tapa a tapa, porque seguiremos aprendiendo. Su palabra no pasará. Pero hay algo interesante que quiero decirte en este punto. Es que cuando Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3, cuando él expresa cuál es la voluntad de Dios, él le dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo no sé, a mí me regocija entender eso. La voluntad no mía, es de Dios. ¿Cuál es? La santificación, la transformación, el perfeccionamiento. ¿Y sabe qué? Que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido hacer, ha hecho. ¿Tú crees que va a pasar algo que impida que Dios cumpla su voluntad en ti? No, tú serás santificado y serás perfeccionado. Y quiero enfatizar, hermano. Quiero enfatizar lo que dice el apóstol Pablo en ese versículo 2, en la parte B. Él dice, sino transformado. Y agrega, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una vez más yo cito aquí a Bridge. Él dice, la transformación es un proceso continuo que debe ocurrir cada día en nuestra vida. Cuando pensamos en la renovación de nuestra mente, hermano, escucha bien, en la renovación de nuestra mente necesitamos darnos cuenta de que aquello que necesita ser cambiado va mucho más allá que solo nuestros pensamientos. Va más allá que nuestros pensamientos. Va más allá de nuestra comprensión. Tú puedes pensar bien y comprender bien. Eso no es suficiente. Necesita cambiar tus afectos y tu voluntad. Necesita cambiar tus afectos y tu voluntad.
Y eso comienza con la comprensión de la verdad. Wow. Hermano, comienza hoy a echar para atrás. Y mientras tú no comprendas lo que estás leyendo, no siga adelante. Busca ayuda en el Espíritu Santo, en tu Señor, en tu pastor. Busca ayuda, no sigan adelante leyendo cosas que no entiendes, porque va a ser indispensable tu comprensión de la verdad para que tu corazón cambie. O tú no ves muchísima gente por ahí equivocado, entendiendo que están haciendo lo correcto, haciendo lo incorrecto. Que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Como dice Isaías. Recuerda, hermano, que nuestra persona está formada por el intelecto, por los sentimientos, por nuestra voluntad y la conciencia. La renovación inicia por el intelecto y cuando el intelecto tiene esa renovación, afecta la conciencia, las emociones y por ende la voluntad, la capacidad de decisión. Y miren cuál es la secuencia que le estoy dando. El intelecto es afectado, afecta la conciencia, las emociones y la voluntad, capacidad de decisión. En ese sentido, si el entendimiento enraizado en el intelecto se alimenta de las convicciones humanas y perversas, entonces no podemos jamás tener la esperanza de ser cambiados a la imagen de Cristo. Voy a repetir eso. Si tú cada día más pones en tu mente las cosas de este mundo, el consejo que le va a dar tu intelecto a tu conciencia, así a tus sentimientos, así a lo que es la capacidad de decisión, va a ser algo fundamentado en el mundo. Entonces tú jamás vas a ser transformado a la imagen de Cristo, sino que cada día va a ser más formado a la imagen de este mundo. Por eso yo quiero pedirle que vayamos al Salmo 119. Nosotros debemos pedirle a nuestro Padre Celestial, junto al salmista, lo que dice el Salmo 119, versículo 18 y 34. Escuche lo que dice el salmista. Esa debe ser nuestra petición. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Repito, dice el salmista, y esa debe ser nuestra petición, concluyendo. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Mis amados hermanos, amigos que nos ven y os escuchan, el tiempo de este sermón se está agotando y yo debo dedicar un momento para ir concluyendo e ir aplicando lo que hemos aprendido hoy. Y estoy consciente de que la idea ha quedado clara. Fuimos concebidos en pecado y nacemos en iniquidad, como dice el salmista David en el Salmo 51:5. Por ende, nuestros corazones son engañosos e imposibles de entender, como dice Jeremías 17. Y esto así porque está cargado de pecado, de maldad. Por eso hay una necesidad de que sea transformado, de que sea cambiado y perfeccionado. El hombre natural nace en iniquidad y necesita que su corazón sea transformado, sea cambiado, sea perfeccionado. Satanás y su mundo introducen cada día más y más a nuestros corazones perversidades e intenta con esas perversidades ir moldeando, conformando nuestros corazones, nuestras vidas a la vida que Él le apetece y quiere. La tarea de Satanás es, cuando dice que Satanás, la Biblia dice que Satanás anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. No es que te va a dar una mordida, hermano. Está buscando atraerte a sus deseos,
a ponerte sus agendas, a traerte a su estilo de vida, a que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas por tu propia voluntad. El diablo no obliga a nadie. Y es donde está la exhortación, donde la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12:2 es pertinente. No te dejes moldear por el mundo. Hermano, despierta. Despierta. Y debo decir una vez más que tristemente muchos están sucumbiendo. De hecho, hay muchos que están exigiendo a las iglesias que se transformen al mundo. ¿Cómo lo hacen? De manera sutil. A mí no me gusta cómo me tratan en esa iglesia es muy hermética, allí todo es con regla, allí todo es bíblico y el hombre necesita libertad. Eso quiere el diablo. ¿Tú sabes que te digo una cosa, mi amado hermano? Que la verdadera libertad que Cristo concedió para ti es el tu poder adaptarte, moldearte a su palabra. Si tú no fueras libre, tú no pudiese decir que tienes esperanza a ser formado a la imagen de Cristo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, y me encanta la humildad, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio agradable, santo, aceptable para Dios como un culto racional. ¿Sabe para qué? Para que entonces Él tome todo tu ser y lo transforme. No le deje nada al diablo, dáselo todo al Señor. Es la idea. Presenta. Ustedes recuerdan que durante todo el tiempo de la pandemia que estuve predicando, regularmente terminaba orando, diciendo, Señor, permítenos regresar y presentar nuestro cuerpo como un sacrificio agradable, santo, perfecto para ti. Llegó la hora, mi amado hermano, de que tú traigas al Señor cada día, cada mañana, cada amanecer, tu cuerpo completo y se lo presente como un sacrificio. Señor, heme aquí, en ti espero, haz de mí lo que tú quieras. Ayúdame a estar orientado para ser transformado a la imagen de Cristo, porque quiero experimentar cada día más gozo en mí y más transformación para ser perfecto delante de ti y glorificar y exaltar tu nombre. Amado hermano, tú y yo tenemos el mismo contagio. Tenemos la misma enfermedad concluyente y terminal. Es un mal congénito que vino con nosotros de nacimiento. Es decir, que nuestro mal no es a causa de aquellos que nos rodean. No es a causa de la sociedad. Y aunque intentemos tratar de engañarnos a nosotros mismos, eso no eliminará el mal que hay en nosotros. Y es precisamente ese mal y el autoengaño que nos convierte a nosotros mismos en nuestros peores enemigos. Y voy a repetir eso. El pecado que mora en nosotros de forma natural y el autoengaño en justificar el pecado, esas dos cosas es la que hace de nosotros nuestros peores enemigos. Hermano, tu problema eres tú. Tu problema es tu corazón. Mi problema soy yo, mi corazón. El pecado en nuestros corazones es el problema. Y como bien ha dicho alguien, somos la razón por la cual necesitamos ayuda. Yo soy la razón por la cual yo necesito ayuda. Tú eres la razón por la cual tú necesitas ayuda. No hay mayor peligro para nosotros que nosotros mismos. Entendamos eso. Y ojo, mucho ojo, mis amados hermanos, apreciados amigos, ojo, mucho ojo,
Porque la ayuda que nosotros necesitamos no es económica, no es de salud, no es de educación, no es política, tampoco es un cambio de sociedad. Necesitamos ayuda del único que puede darnos ayuda. Necesitamos ayuda de la gracia de Dios. Solamente de la gracia de Dios para que nos rescate. ¿Sabe de quién? De nosotros mismos. Una ayuda sin la cual estaríamos totalmente abandonados, sin Dios y sin esperanza en este mundo, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 12. Pero gloria a Dios, amados hermanos, que Él en su rica misericordia, que es clemente, que es excelentemente bueno, ha diseñado un plan perfecto de redención. Y ese plan de redención por su gracia fue llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, a realizar un sacrificio único, necesario y perfecto, a realizar una obra perfecta y todo eso a nuestro favor, venciendo así, ¿sabe a quién? A Satanás, al mundo y al pecado, y como si esto fuera poco, a la muerte misma. Un plan de redención, como dice Paul David Tripp, un plan de maravillosa gracia que se extiende a gentes llenas de excusas, a personas que están llenas de excusas, perdidas y rebeldes, quienes incluso necesitan esa gracia para percatarse de la necesidad de gracia. Para tú percatarte que necesita la gracia de Dios, tiene que ser por la gracia de Dios. Esta gracia, sigue diciendo Tripp, debe incluir un rescate debido a que no podíamos escapar de nosotros mismos y tenía que incluir una restauración porque no tenemos el poder de ser transformados a como Dios quiere que seamos transformados. Amado hermano, debemos desistir a la idea de seguir convenciéndonos que vamos bien. ¿Oíste eso? No debemos continuar convenciéndonos que vamos bien, que si pecamos es por causa de algo o de alguien. No, es tiempo de dejar de justificarnos, es tiempo de dejar de buscar excusa a nuestro pecado. Y bueno sería comenzar aceptando nuestras actitudes pecaminosas que no son por culpa de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni del pastor, ni del hermano, ni de la iglesia, ni de la situación. Es culpa tuya y tu corazón dañado. Hermano, es tiempo de aceptar nuestra responsabilidad de lo que somos. Y así permitirle a nuestro Dios, por su gracia, que nos rescate y nos restaure, y que ese rescate y esa restauración surta en nosotros el efecto purificador en nuestros corazones. Es tiempo de ser transformados, sí, tiempo de ser purificados, tiempo de ser santificados, y para ello, mis amados hermanos, es tiempo que presente todo tu ser al Señor y dependa de Él y en Él espera. Tú debes consagrar tu vida al Señor y debe encomendar cada uno de tus caminos para que Él enderece tus veredas. Debe dejarte moldear mediante la renovación de tu mente, de tu corazón, con la verdad revelada de Dios, que es la clave de la transformación. Y yo quiero que me permitan concluir con una cita que me encantó del pastor Gary Brady. Se escribe así mismo, Gary Brady, quien asegura, escucha bien hermano, que nuestros corazones son como los instrumentos musicales que fácilmente se desafinan y que necesitan a menudo ser afinados. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Que sin lugar a duda lo único que puede afinar perfectamente tu corazón es la voluntad absoluta de Dios. De ahí mi exhortación: nunca deje de exponerte a la palabra de Dios, infalible y todo suficiente. Te hará fuerte, te hará libre, te transformará en una mejor persona, cambiará tu corazón, te preservará hasta el fin y te guiará a tu hogar eterno.
Hermano amado de esta iglesia, nunca deje de exponerte a la palabra de Dios. Es la clave de la transformación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Wow, Señor. Tu palabra ha sido predicada, ha llegado a nuestros corazones. No tengo ninguna duda que con el poder de tu Espíritu Santo, tú has transformado nuestros corazones y nos has puesto en el camino. Nos ha traído de nuevo al camino de la transformación, del perfeccionamiento, al camino de hacer resoluciones, de exponernos a menudo a tu palabra. Señor, transfórmanos, santifícanos con tu voluntad. Tu palabra es verdad. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.